Hola, ¿qué tal mis caracoles galácticos? Hoy les vengo a presentar un addon de esos que estoy seguro que les encantan, ya que les vengo a presentar árboles realistas addon. Este paquete es demasiado diferente al Dynamic Trees, tiene características diferentes a los que ya hemos visto anteriormente, y les vengo a presentar cositas completamente nuevas que nos agrega este addon. Siéntense, relájense y saquen un refresco, porque ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien, mis caracoles, antes que nada quiero darle muchas gracias al creador de este addon por haberme enviado la versión más reciente. En la descripción tendrán el link al canal de él para que sigan el desarrollo de sus demás proyectos. Espera, hermoso. ¿Ustedes están escuchando extraño al cabrón de King? Tranquilo, yo también. Tenía una tremenda gripa que casi no podía ni hablar el cabrón, eso por andar chupando tanta gaseosa XD. Ahora sí, en serio, quiero invitarte a que te suscribas. Pero te estoy hablando modo serio, cabrón. Si te suscribís, créeme que no te vas a perder del mejor contenido de Minecraft Bedrock. Además de que estarás participando en un torneo de patadas que estoy organizando. Suscríbete y no te perderás de lo mejor de lo mejor. Avisado que eras guapo. Continuemos con tremendo pedazo de video. Para iniciar, este es un addon demasiado diferente a lo que todos estamos acostumbrados, ya que cambia de una forma demasiado perrona a nuestro Minecraft, y además de todo es un tipo de expansión demasiado pequeño que podemos utilizar las personas que no nos gusta cambiar la experiencia vanilla en nuestros mundillos. Ahora pasando directamente con lo que agrega este addon, ¿qué les parece si les doy un breve recorrido por el mundo y cómo lo modifica? Este addon, que por cierto se llama Incraft, tiene un cambio demasiado notable en todos los mundos de nuestro Minecraft, ya que debemos de olvidarnos completamente de los árboles anticuados que habían. King, ¿por qué debemos de olvidarnos de esto? Porque ahora todos estarán reemplazados con estos. Con este gran cambio, la cantidad de árboles que se generan por nuestros mundos serán mucho más bajos, y aquí van a ocurrir dos cosas. La primera, la optimización en general del juego se disparará a niveles muy grandes, ya que no se tendrán que cargar tantos árboles de nuestros mundos. Y la segunda, los bosques del Minecraft ya no serán tantos bosques. Esto porque la cantidad de árboles disminuye notablemente y pues no va a haber espacios que abarquen la gran cantidad que abarcaban estos. Esta información será perjudicial o muy buena noticia dependiendo de la persona. Para los dueños de teléfonos gama mierda, esto es la divina papaya. Además de todo lo que les acabo de comentar, este addon también nos agregará muchas herramientas completamente nuevas. Cada una de estas tendrá un crafteo completamente diferente y servirán para diferentes ocasiones. La gran mayoría de estas las vamos a poder sacar su mayor provecho en combates, ya que como podemos observar, su especialización es el daño de ataque. Y por cierto, en el zip de este archivo tendrán todos los crafteos nuevos que agrega este addon. No me pongo a mencionar uno por uno, ya que sería una completa pérdida de tiempo tanto para ustedes como para mí. Lo mejor es que puedan observar absolutamente todo desde su telefonito y no tengan ningún perdedero. Otra característica bastante genial que me ha gustado de Incraft addon es que tenemos estas piedritas esparcidas por todo nuestro mundo. Y King, ¿qué pasa con estas piedritas? Lo que sucede con esto es que estas piedras serán de demasiada utilidad para las personas que vayan iniciando, ya que una vez rompamos estas veremos cómo nos suelta un material completamente extraño, completamente nuevo. El caso es que una vez las recolectemos 4 de estas, las vamos a meter a la mesa de crafteo y veremos que nos da una piedra normal. Como les mencioné, esto servirá mucho para los principiantes, ya que podrán conseguir sus herramientas de piedra tan solo desde el inicio del juego. Ahora pasando a profundizar un poco más acerca de los árboles de nuestro juego, estos tienen unas características completamente nuevas y diferentes a los árboles corrientes del Minecraft Vanilla. Número 1, una vez rompamos la base de estos, vamos a poder ver que se cae todo el árbol frente a nosotros. Número 2, los saplings, retoños o semillas, como lo quieran llamar, serán completamente diferentes a los del Minecraft Vanilla. Le pegué a la mesa, ya que ahora todos estos serán pedazos de madera, bellotas y semillas. Esto le da un poco más de personalización al juego, y lo genial de este addon es que modificará todos los árboles de nuestro Minecraft sin importar el bioma en el que nosotros nos encontremos. Esto es un punto demasiado positivo. Y número 3, cada árbol tendrá partículas completamente diferentes. Eso es un detalle verdaderamente perrón que estoy seguro que les encantará, ya que vamos a poder ver cómo caen hojitas encima de nosotros cuando estamos bajo ellos. Lo genial de este dato es que ninguna de estas partículas
minúsculas dará absolutamente nada de lag, y este addon será apto para correr en cualquier dispositivo Android, iOS, Windows 10 y consolas. No tendremos ningún fallo, bug o error a la hora de instalar en cualquier plataforma. En general, este es un addon demasiado recomendado que todos deberíamos de instalar en nuestro mundito survival. Quita mucho el lag del Minecraft, que eso es un punto demasiado importante. Tenemos características completamente nuevas y la experiencia será un poco diferente a lo acostumbrado, pero verdaderamente perrón. El shader que hemos estado utilizando durante todo el video lo vamos a poder descargar en la tarjetita que está apareciendo ahora mismo, que por cierto, ese es el shader más realista de todo Minecraft Bedrock. No sé qué estás esperando para descargarlo. Este addon está recomendadísimo. Y suscríbete. Y pues bueno, mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su sexy, hermosa y preciosa manito arriba. No olviden de seguirme en mi Instagram, donde permanezco en contacto con ustedes todo el tiempo. Y en mi TikTok, donde van a encontrar un contenido completamente diferente o resúmenes de estos videos. En caso de que quieras enviarme algo, en la descripción también estará mi correo de contenido. Ahí van a poder enviarme todo lo que ustedes quieran y yo voy a revisar cosita por cosita para ver si vale la pena subirlo en el canal. Y sin nada más que decir, que tengan feliz día. Y suscríbete, hijo de las remil put.